Muy buenas noches, profesores estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase con lo que tiene que ver con transmisión de datos. Si pues lo recordamos hasta las sesiones pasadas, nosotros hemos visto hasta este momento aspectos que tienen que ver con el direccionamiento IP, ¿cierto? Señor Carlos Andrés, buenas noches. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Profe, yo quería como hacerle una solicitud, pedirle un favor, a ver si era posible. Cuénteme. El día de hoy, pues, se sacaran unos minuticos como para de pronto explicar eh, el, el taller o la clase pasada, pues, que fue el ejercicio práctico, porque en realidad, pues, yo en realidad no entregué pues el taller porque me presentaron dificultades pues y no, la verdad no lo pude entregar, entonces pues quería como a ver si se podía resolver en clase, si usted nos puede dar unos minuticos para eso, no sé si sea posible. ¿Es el caso solamente del suyo, del señor Carlos, o es el de alguien más también? No, profe, yo también le iba a comentar lo mismo porque yo la verdad no le estuve trabajando al ejercicio y no lo pude hacer porque tengo muchas dudas. Entonces yo también le iba a pedir lo Listo. mismo. Entonces, ¿qué les parece? Hagamos una cosa. ¿Qué les parece si, si miramos, pues yo les explicaría parte del ejercicio. No les puedo explicar pues con todo el ejercicio porque la idea es que lo resuelvan ustedes, pero yo les podría explicar parte del ejercicio. ¿Listo? Pero entonces hagamos una cosa, miremos lo que tenemos de temática, porque pues igual yo tenía para ver ahora lo que nos falta ver, porque nos falta ver todavía señales digitales, aunque no tenemos mucho por ver en señales digitales, pero sí es importante que la revisemos. Y lo que tiene que ver con el ancho de banda. Y de ahí, lo que pasa es que eso era lo que nos faltaba antes de pasar a direccionamiento IP. Pero entonces vamos a hacer lo que pues, ustedes solicitan. Vamos a revisar pues parte del ejercicio para que ustedes puedan resolver el resto del ejercicio. ¿Listo? Bien, no hay respuestas, me imagino que están de acuerdo, no sé si no están de acuerdo. ¿Listo, profe? No, sí, profe, qué pena, no tenía activado el micrófono, muchas Ok, gracias. listo, perfecto. Bien, entonces, revisemos. Bien, bueno, y lo de las calificaciones, si Dios quiere, para mañana se las tengo listas. Yo como que les he venido de mañana en mañana, por favor les ruego me disculpen, es que he tenido bastantes cosas pendientes y eso me ha tomado un poquito el tiempo. Por las notas de ustedes, solamente por las del taller ya me hacían falta, el resto ya se las he sacado todas. En plataforma Moodle, ustedes creo que pueden revisar todas las que ya están, ahí está, les aparecen todas. Me falta solamente es pasarlas a la plataforma de la universidad, pero las notas ustedes ya las tienen pues en la misma plataforma Moodle, en 1000 aulas. Bien. Entonces, primero que todo vamos a hablar un poco del ancho de banda. Básicamente es necesario mencionar en este aspecto dos términos que se deben trabajar en relación con el ancho de banda. Recordemos que habíamos trabajado hasta ahora señales simples, señales compuestas, pero señales análogas, ¿cierto? Analógicas, señales analógicas simples, señales analógicas compuestas. Y de estas señales analógicas habíamos trabajado pues básicamente la simple, la más simple de todas, la onda sinusoidal, ¿cierto? Y de la onda sinusoidal habíamos visto partes como la amplitud, frecuencia, que se podía cambiar la fase, que se podía cambiar la amplitud, ¿cierto? Que se podía desfasar y etcétera. Pues y que eran los cambios que podíamos realizar, ¿cierto? En estos elementos. Entonces aquí debemos tener presente también el ancho de banda. Básicamente, el espectro, hay que mencionar dos aspectos, que es el espectro de frecuencia y el ancho de banda.
en una señal analógica, porque todavía pues no hemos pasado las señales digitales. Básicamente esta es una parte de una señal analógica. Básicamente el espectro es la colección de todas las frecuencias componentes que contiene. Y se muestra usando un gráfico en el dominio de frecuencia. Este es un ejemplo. Aquí hay varias frecuencias que la contienen, desde la frecuencia 1000 hasta la 3000. Entonces, es una colección de frecuencias. Miren que esta es una colección de varias frecuencias con amplitudes diferentes, ¿cierto? Entonces, esto es lo que se denomina espectro. Es esta colección la que se denomina espectro. Y el ancho de banda de una señal, básicamente el ancho de banda es el valor que tiene desde la frecuencia mínima hasta la frecuencia máxima. Básicamente el ancho de banda de una señal es el ancho del espectro de la frecuencia. Entonces nosotros podemos decir que también se refiere al rango de las frecuencias componentes. El ancho de banda y el espectro son los elementos dentro de este rango. Básicamente, para calcular el ancho de banda, lo que hacemos es restar la frecuencia máxima, o la mayor que tenemos en este rango. A esa máxima le restamos la frecuencia mínima, que en este caso es 1000. Entonces, tenemos que el ancho de banda sería 3000 menos 1000, serían 2000 Hz. Ese sería el ancho de banda. En este caso, 2000 Hz, que sería la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima. Así pues, de esta manera la podemos encontrar. El espectro de frecuencia de una señal básicamente es la combinación de todas las ondas seno que componen esa señal. Ustedes pues tienen todas unas ondas seno y esas ondas, al combinarse, hacen lo que se llama un espectro de frecuencia. Recuerden que esta es una de frecuencia. Aquí no aparecen las ondas seno, sino que aparecen las frecuencias de acuerdo a la amplitud que tenga cada una. Vamos a hacer un ejemplo. Si vamos a descomponer una señal periódica, recordemos que estos son señales periódicas. Si ustedes recuerdan, la señal periódica es una onda sinusoidal que se repite cada periodo de tiempo. El periodo es cuando completa el ciclo y se vuelve a repetir el ciclo otra vez. Entonces, tiene determinados periodos. La frecuencia, recuerden que es la cantidad de periodos en segundo que se pueden cumplir. Entonces, si estamos hablando de una señal periódica, ya vamos a descomponer básicamente en 5 ondas seno con frecuencias, básicamente cada una, por ejemplo, tendríamos 5 ondas seno con frecuencias de 100, 300, 500, 700 y 900 Hz. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el ancho de banda? ¿Quién me puede decir cuál sería el ancho de banda? Habría que restarle todas a 900, o sea, 100 menos 900 menos 100, 900 menos 300, 900 menos 500. 900 menos 100, eso 800 Hz. Eso, así es. Recordemos muy bien que tenemos el grupo de las frecuencias serían el espectro, ¿cierto? Las frecuencias de 100 a 900 serían el espectro y el ancho de banda sería a la máxima, le restaríamos la mínima, 900 menos 100. Aquí está pues sea la frecuencia H la más alta y F1 la frecuencia mínima. Entonces B sería el ancho de banda. Tenemos que B sería FH menos F1, en este caso 900 menos 100 sería 800. Y el espectro tendrá solamente 5 barras, que son 100, 300, 500, 700 y 900 Hz. Si nosotros dibujamos el gráfico, nos quedaría así, de una manera como esta, ¿cierto? Aquí está la frecuencia de 100 Hz, la de 300, 500, 700, 900 Hz y el ancho de bandería desde aquí hasta aquí serían 800 Hz nuestro ancho de banda, ¿cierto? Miren que la amplitud son 10 voltios. Por aquí lo decía el ejercicio, ¿cierto? Y la amplitud máxima de 10 voltios tienen todas, entonces aquí están los 10 voltios y ahí sería cómo se mide nuestro gráfico, cómo se realizaría el gráfico en este caso de nuestras señales. ¿Listo? Pues básicamente pues estos ejemplos serán para que tuviéramos claridad sobre estos aspectos, lo que es el espectro y lo que es el ancho de banda. De aquí ya vamos a pasar a lo que son las señales digitales.
Además de poder representar nosotros con una señal analógica, los datos, de poder representarse los datos con una señal analógica, también pueden ser representados mediante una señal digital. Por ejemplo, nosotros tenemos un 1 que se puede codificar como un voltaje positivo y un 0 como voltaje 0. Entonces, miren que aquí tenemos una gráfica de amplitud versus tiempo. La amplitud, recuerden que va en voltaje, entonces aquí tenemos un voltaje positivo que puede ir marcado por un 1 y un voltaje 0 o un voltaje muy cercano a 0 que se puede representar como un 0. ¿Listo? Lo podemos mirar así. Entonces ya tenemos otros elementos. En el caso de las señales digitales, la mayoría de ellas son aperiódicas. Como podemos ver, no tienen un periodo definido. Entonces esto es lo que más se asimila a la información que nos llega, por ejemplo, del modelo, bien sea TCP/IP o OSI. El TCP/IP, recuerden que se utiliza mucho para el nivel de Internet. A nivel de redes LAN, nosotros utilizamos mucho, es el modelo OSI, es el que se utiliza. Entonces recuerden que en la capa física, en la 1, ahí es donde se pasa todo a ceros y unos, ¿cierto? Se lo pasa a bits. Y así es como se transmiten. Por eso estamos viendo básicamente estos aspectos también. Y podemos ver que una señal digital es aperiódica. Miren que cada determinado tiempo, ella simplemente eso lo conserva como un 1, pasa el tiempo y si sigue conservando el 1 sería otro 1, si sigue conservando el mismo voltaje sería otro 1. En este caso, miren, si en el caso de pasar a un 0, simplemente baja el voltaje y queda en 0. Si el elemento que sigue es un 0, continúa sin voltaje. Entonces, cada determinado tiempo se va definiendo la señal que viene. En este caso, podemos decir que como son aperiódicas, porque miramos que no tienen una periodicidad, básicamente la frecuencia o la periodicidad no es apropiada. Entonces aquí utilizamos dos nuevos términos para describir a una señal digital. El término intervalo de bit en lugar del periodo. El intervalo de bit, básicamente, podemos decir que en un segundo hay 8 intervalos de bits. El intervalo de bit es el que reemplazaría al término básicamente el periodo. Recordemos que es el ciclo, es el periodo, ¿cierto? Entonces aquí en la señal digital se nos cambia el término periodo por el intervalo de bit y la tasa de bit en lugar de la frecuencia. Entonces ya lo que tenemos es la tasa de bits. Por ejemplo, podemos ver que en un segundo se pueden transmitir, supongamos, 8 intervalos de bits. Entonces en un segundo lo que podríamos decir es que la tasa de bits son 8 BPS. Esa es pues terminología, ustedes ya la conocen, ¿cierto? La han visto alguna vez. La terminología BPS, que es bits por segundo. Entonces la tasa de bits sería de 8 bits por segundo. Y entonces, recuerden, el intervalo de bit es este espacio en el cual se envía un solo bit. El intervalo de bit es este espacio de tiempo en el que se envía un solo bit, que es constante en todos los casos. Este intervalo de bit es constante. Miren que es un tiempo constante el que se va pasando a medida que se entrega el valor. Entonces el intervalo de bit puede ser un voltaje alto. Cuando es un voltaje alto se representa como un 1 y cuando pasa a ser un voltaje 0 o un voltaje muy bajo, demasiado bajo, pues que no se superen básicamente, algunos dicen que los 0.5 voltios, porque es corriente continua, recuerden. Entonces eso se lo asumiría como un 0. Entonces esta es la diferencia entre lo que cambiaría. Sería, les recuerdo, el periodo cambiaría por intervalo de bit y la frecuencia cambiaría por tasas de bit. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, si una señal digital tiene, por ejemplo, un intervalo de bit de 40 microsegundos, entonces, ¿cuál es su tasa de bits? Entonces, lo que haríamos nosotros es recordar primero que la tasa de bits, así como la frecuencia, es inversa al periodo, y la tasa de bits es inversa al intervalo de bit.
Lo que haríamos en la tasa de bits sería dividir 1 entre los 40. Recordamos pues que es 40 por 10 a la menos 6. Bueno, en fin, eso nos daría un valor aproximado de los 25 kilobytes por segundo. Porque nos daría 25 por 10 a la 3 bits por segundo. Esos 10 a las 3 se nos convertirían en kilobytes por segundo. Bien, lo voy a anotar por aquí para que lo tengamos presente. Por ejemplo, lo que decíamos es si una señal tiene 40 microsegundos, una señal digital con un intervalo de bits de 40 microsegundos. ¿Cuáles serían los 40 microsegundos? Los 40 microsegundos, recuerden que serían este espacio de tiempo, ¿cierto? 40 microsegundos mientras se da un intervalo de bit, otro intervalo de bit serían otros 40 microsegundos, 40, 40, 40, 40, ¿cierto? Entonces, si tenemos una señal digital con un intervalo de 40 microsegundos, entonces, ¿cuál es la tasa de bits? Recordemos, entonces la solución sería, recordemos que la tasa de bits es inversa al intervalo de bits, por lo tanto, pues la tasa de bits sería igual a 1. Recordemos que la frecuencia es 1 sobre periodo y el periodo es 1 sobre frecuencia, y aquí reemplazamos el intervalo de bit por tasa de bits. Entonces la tasa de bits sería 1 sobre intervalo de bit, ¿cierto? Intervalo de bit. Sería 1 sobre intervalo de bit. Este 1 sobre intervalo de bit nos daría que esto sería igual, para no volver a escribir tasa de bit, esto sería igual a 1 dividido entre. Recordemos que serían 40 microsegundos y para pasar estos segundos se debe multiplicar por 10 a la, me voy a colocar aquí pues porque estamos de forma lineal, a la menos 6, entre paréntesis lo voy a poner. Sería 10 elevado a la menos 6, ¿cierto? Entonces, 40 por 10 a la menos 6, 1 sobre 40 por 10 a la menos 6. Esto nos darían básicamente, recordemos, si hacemos esa multiplicación, si ustedes dividen 1 entre 40 y lo multiplican eso por después 10 a la menos 6, esto les da un valor de 25.000 bits por segundo. Son 25.000 bits por segundo. Recuerden que el 25.000 es igual a tener 25 por 10 elevado a la 3. 25 por 10 a la 3 BPS, que serían bits por segundo. Entonces, esto se nos cambia. El 10 a la 3, recuerden, es K, de prefijo de kilo, ¿cierto? Entonces, serían, si tenemos una tasa de bit, entonces, de un intervalo de bit de 40 microsegundos, entonces la tasa de bit van a ser 25 kilobytes por segundo. ¿Listo? ¿Es claro todo hasta ahí? Vamos a hablar un poquito sobre la descomposición de una señal. Básicamente, una señal se puede descomponer en un número infinito de ondas seno, sencillas. Eso se denomina armónicos. Básicamente aquí tenemos pues solo un primer armónico, de los cuales también podemos ver que hay una amplitud, frecuencia y fases distintas. Como se lo puede ver aquí, ¿cierto? Y esto tiene una amplitud, estas tienen una amplitud distintas. Entonces podemos observar que entre más ondas seno sencillas tengamos compuestas, miren que aquí se nos van componiendo y cada vez que se componen y entre más ondas seno hayan compuestas, se nos acercan más a lo que es una señal digital. Y en este caso puede ser una señal digital periódica. Entonces miren que aquí esto significa básicamente que cuando se envía una señal digital
por un medio de transmisión, se están enviando un número infinito de señales simples. Para recibir una réplica exacta de la señal digital, todos los componentes de frecuencia deben ser transferidos exactamente a través del medio de transmisión. Si alguno de los componentes no se envía bien a través de ese medio, el receptor básicamente obtendrá una señal corrupta. Porque pues no hay ningún medio práctico, como por ejemplo un cable, que sea capaz de transferir todo el rango completo de frecuencias. Siempre va a haber ruido, siempre va a haber alguna interrupción o alguna corrupción. El mismo cable, el calor, el ambiente. Esto puede hacer que la transmisión de esa información sea corrupta, que no sea absolutamente completa. Básicamente, y aunque el espectro de frecuencia de una señal digital tiene un número infinito de frecuencias con distintas amplitudes, si se envían solamente aquellos componentes cuyas amplitudes son significativas, es decir, si están por encima de un umbral aceptable, todavía se puede reconstruir una señal digital en el receptor con una exactitud algo razonable. Ahí se daría lo que se llama una distorsión mínima. A esta parte del espectro infinito se le llama espectro significativo y a su ancho de banda se le denomina ancho de banda significativo también. Básicamente, se refiere a estos gráficos. Aquí tenemos el ancho de banda infinito y tenemos el ancho de banda significativo. Entonces, a eso es lo que nos estamos refiriendo al decir pues que el tener un número infinito de frecuencias con distintas amplitudes, aquí tenemos varias frecuencias, un número infinito de frecuencias con diferentes amplitudes. Básicamente, si se envía solamente las amplitudes que son significativas, podemos ver aquí que este es un ancho de banda infinito y este es un ancho de banda significativo. Entonces este sería el espectro de una réplica exacta y este sería un espectro significativo, que era lo que les estaba diciendo. Si de igual manera con este ancho de banda significativo, así se hayan perdido algunas frecuencias, se haya perdido parte de la señal, es posible reconstruir la señal cuando llega al receptor, después de que haya pasado por el medio de transmisión. A eso es lo que se le denomina el ancho de banda significativo. Bien, básicamente, pues de señales digitales, miren que no era mucho lo que teníamos que ver. Básicamente es esto lo que teníamos que trabajar, hasta señales digitales. De aquí pues vamos a proceder viendo parte del ejercicio para que ustedes puedan pues tomar el resto de la sesión. Quienes ya hayan hecho el ejercicio simplemente pues podrían tomar el tiempo trabajando en su proyecto de aula. Recuerden que para el 23 deben entregarlo en su totalidad. Entonces pueden trabajar en el proyecto de aula y vamos a revisar pues partes del ejercicio. Recuerden que les voy a hacer una revisión pero de cierta parte del ejercicio. No lo voy a hacer completo porque pues la idea es que lo trabajen ustedes. ¿Listo? Bien, les voy a compartir entonces la aplicación. Miren, aquí está. Esta es la aplicación, ¿cierto? Esta es la aplicación del ejercicio. Entonces lo que había que hacer era corregir básicamente fallas que hubieran. La primera falla que yo puedo ver, pues si ustedes de pronto lo recuerdan, les había dicho que entre componentes similares el cable es cruzado. Y ustedes pueden ver aquí que hay un cable punteado. Este cable punteado es un cable cruzado. Si nosotros nos vamos acá a las conexiones y nos paramos, simplemente ponemos el puntero sobre ese cable que está punteado. Yo me lo solía colocar por ahí, no sé por qué no me está colocando el... Ah, sí, ahí lo dice. Si nosotros lo vemos, este que está recto aquí y que está con punteado, podemos ver que en la pantalla nos dice que es un cable de cobre cruzado. Este crossover quiere decir que es cruzado. Y este de aquí, el que parece una línea directa, miren que él dice que es un copper straight through. Esto quiere decir que es un cable directo. No es cruzado, sino directo. Entonces, estos dos son dispositivos similares. Aunque ellos vayan a cerrar la señal, esta conexión entre estos dos switches está mal hecha. Porque aquí debería haber
un cable cruzado, no un cable directo. Esta es una línea directa, entonces aquí lo que debemos hacer es anularla. Le voy a dar que sí, de pronto no, me borró fue un equipo. La quitamos, ¿cierto? Entonces la vamos a quitar y básicamente la cambiamos por una línea directa, una línea cruzada. Podemos escogerlo pues desde el punto 23, por ejemplo, desde el 5, desde el que usted guste. Aquí al 23 también. Entonces miren que aquí la señal comienza a darse. Él comienza a poner un punto naranja. Él básicamente va a dejar que uno de estos sea un punto naranja. ¿Por qué? Porque para explicárselos, a nivel de redes, básicamente no se puede, la idea es que no se cierre este círculo. Entonces él hace un cierre de alguno de los puertos, lo hace de forma virtual. Entonces este cierre aquí se lo puede hacer de forma virtual. Miren, bueno, él aquí permite la transmisión. Miren que la transmisión de datos ya se permite entre todos estos switches, pero aquí hay un cierre virtual. Aquí había comunicación, esta comunicación como ya se están comunicando por aquí, este cierre se hace de forma virtual. Bien. De la misma manera se puede corregir, por ejemplo, este cable de aquí. Este cable de aquí es un cable que es cruzado y ese cable, como son diferentes tipos de equipos, no debería llevar un cable cruzado, sino que debería haber aquí un cable directo. Entre este equipo puede ser pues en Fast Ethernet y aquí podemos decirle que se nos conecte en el puerto número 4. Esa pues es una forma de hacer la corrección de las señales. La otra, podemos ver fácilmente que hay unas flechas que están hacia abajo. Si nosotros vamos a ver la configuración de este equipo, observen que si yo me paro solamente sobre Amazonía 1, por ejemplo. Amazonía 1 muestra que tiene una dirección IP que es 192.168.017 a 28. Si ustedes se recuerdan esto, ese cuadro lo compartió, ¿quién fue? No recuerdo si fue Alexis o fue Juan Pablo. Juan Pablo. Fue Juan Pablo, ¿cierto? Eso quiere decir, este 28, recuerden que es importante que tengan claridad sobre eso. Y lo habíamos visto y les había compartido las tablas y creo que les compartí también las diapositivas. Pero es importante que hagan lectura de ellas, muchachos, que ustedes repasen, que estudien, porque es que con algunas preguntas que veo que me hacen, noto que básicamente se quedan solamente con lo que ven en clase y ya. Hasta les he grabado los videos y se los publico. Pero me atrevería a decir que de pronto ni los ven, ni los repasan. Recuerden que ustedes deben dedicarle tiempo independiente a la asignatura. Deben dedicarle su tiempo a revisar temática de la asignatura. Es difícil para uno como docente, si usted no pone de su parte, llegar a aclararle dudas que usted de pronto pues no se ha dedicado a revisar. Entonces recordemos que estas simplemente le pedí direcciones... una explicación nomás. Yo sí he repasado, pero simplemente le pedí una Yo no me explicación. estaba refiriendo a usted. De hecho, pues no sé quién es que me está hablando porque le estoy haciendo zoom. Eso estoy haciendo pues es una observación general. No me estoy refiriendo a casos particulares. Ahí sí pues ofrezco disculpas y pues no es mi intención herir a nadie. Lo que quiero es que ustedes mismos pues tomemos en cuenta eso. Entonces, déjenme explicarles, venga. Entonces tenemos esta dirección. Recordemos que este direccionamiento, ¿qué nos permite? Este direccionamiento nos permite tener 16 subredes de 16 equipos cada una. Es decir, si tenemos desde la dirección 0 y vamos a segmentar la red, tendríamos la red que iniciaría desde la IP número 1 hasta la IP número 15, ¿cierto? La 16 iría en el siguiente grupo, desde la 16 hasta la 32. Después viene la 33 hasta la 48, desde la 49 hasta la 64 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, miren que básicamente miramos que esta arranca en 17 y que pues el slash 28 quiere decir que se pueden conectar cada 16 equipos. Es decir, si yo me vengo a ver Amazonía 1 y veo en la configuración Fast Ethernet 0, observen que aquí la máscara de subred precisamente
es 240. Ya habíamos visto esto. Es la dirección 192.168.017. Entonces, si es la 240, yo puedo hacer una tablita. Decir, bueno, entonces si es 240, recuerdo que esto pues trabaja 28, trabaja básicamente 28 bits. Esto quiere decir que yo puedo tener 16 direcciones disponibles, cada 16, puedo conformar 16 subredes con esta red 192.168.0. Recordemos que este valor de aquí, estos tres valores de aquí, lo que me conforman son la red. Estos no me identifican el equipo. Estos tres me identifican es la red. Entonces, si tengo todos dentro de la misma red, 192.168.0, entonces ahí es donde me dice que cuando yo tengo en esta red, 192.168.0, puedo conformar, si la máscara de su red es 240, puedo conformar entonces hasta, ya les había dicho, pues podemos conformar hasta 16 redes de 16 equipos cada una. Y la máscara de subred, que es lo que me permite que si yo transfiero todo esto a binario, el número binario de esta máscara de subred me va a identificar el ID de la red, el equipo que sería la puerta de enlace, ¿cierto? O la dirección que tendríamos como puerta de enlace. Y esa dirección que tendríamos como puerta de enlace es básicamente la que no pues, debería utilizarse en equipos para poder compartir recursos. Entonces miren que si tenemos esta red y tenemos esta máscara de subred que termina en 240, entonces nosotros podemos ver que aquí son 16 equipos de cada 16 subredes y está empezando con la dirección 17. Lo más lógico es que el siguiente equipo tenga la dirección 18, ¿cierto? Si yo me pongo el puntero encima, miren que él tiene la dirección 18. El siguiente tendrá la dirección 19. Ahí está, miren. Ahí el siguiente será la dirección 20. El siguiente será la dirección 21. Y no más. Estos equipos de acá, miren que tienen la dirección 34. Entonces ya se me sale de ese rango. Si yo tengo el rango, como les decía, lo voy a colocar por aquí. De las primeras direcciones van desde la 1 hasta la 16, después van desde la 17 hasta la 31, después va desde la 32. 17, 31 es, a ver, de la 1 hasta la 16. Porque la 16 sería la puerta de enlace, desde la 17 hasta la 32, perdón. Después viene desde la 33 hasta, mejor dicho, se van sumando cada 48, cada 16, desde la 33 sería hasta la 48, creo que es. De ahí puntos suspensivos, se van sumando hasta que llegan desde la 240 hasta la 255, que sería el último grupo de direcciones, ¿cierto? En este caso, tendríamos 16 grupos de direcciones diferentes. Y en este caso, por ejemplo, si tenemos desde la 17 hasta la 32, este conjunto de equipos están direccionados desde la 17 hasta la 32. Este conjunto de equipos, como pudimos ver, por ejemplo, aquí en este caso, en este equipo 3, voy a poner el puntero sobre él, mire que está con la dirección 35, este está con la dirección 34, ¿cierto? Entonces, estarían direccionados en este siguiente grupo. ¿Eso qué me va a garantizar? Que si yo voy a enviar un paquete, observen, si yo le digo que se envía un paquete, por ejemplo, de este equipo a este equipo, mire que me aparece successful. Cuando me aparece acá abajo successful, es porque hay comunicación entre el equipo fuente y el equipo destino. Miren que aquí dice source, Amazona 2, destination, Amazona 3. ¿Listo? Entonces observen, aquí me dice que el paquete fue entregado satisfactoriamente. Es decir, que hay comunicación entre los dos equipos. Y yo debo probar también que si envío un paquete desde aquí hasta acá, por ejemplo, mire que él me dice que falla. Desde Amazonía 3 a Andes 3 falla. ¿Por qué falla? Porque no debe, como estamos con una segmentación de red, no debe haber comunicación. Ahora, ¿qué es lo que hay que comprobar? Que haya comunicación entre cada uno de estos. Pues, entre estos 5 debe haber comunicación. Así como debe haber comunicación solamente entre estos 5, pero no debe haber comunicación con ningún otro equipo.
Aquí podemos ver que hay una señal en rojo y puedo comprobar si hay comunicación entre este y este, por ejemplo. Miren que él me dice que falla. Entre Andes 1 y Andes 2 falla, no hay comunicación. Entonces, ¿por qué no hay comunicación entre esos dos? Ya tengo la tabla de direccionamientos. Miro que por lo menos este de aquí tiene la dirección 35, este tiene la 34. Lo más lógico es que este tuviera la 33, ¿cierto? 192, 168, 033. Pero ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué no hay comunicación? Puedo entrar a revisar el equipo y en el equipo voy a revisar la configuración. En la configuración en Fast Ethernet podemos revisar por qué es que no tiene conexión. Aquí mire que la dirección aparentemente está bien, 192, 168, 033 y están a 255, 55, 240. Sin embargo, la 33 es la primera dirección. Recordemos que es la primera dirección, entonces la primera dirección no debe ser tomada por un equipo. Entonces podemos ver que direccionamiento es el que tienen los demás. ¿Cuál ventana es la que no están viendo? Profe, no se vio lo que usted hizo revisando el equipo. Aquí ya la ven. Sí, ya. Miren, me meto a Andes 1 y a Andes 1 nos vamos a Fast Ethernet 0 y acá aparece el direccionamiento. Entonces, gracias por avisarme. No había caído en cuenta que no se miraba la ventana. Muy amables, muchachos. Muchas gracias. Entonces, miren que aquí tenemos el direccionamiento. Y el direccionamiento, la dirección 33, como se las había escrito aquí en los apuntes, pues ya se me borraron, era la primera dirección del siguiente grupo. Entonces yo puedo verificar qué direcciones son los que tienen los demás. Miren, 34, este sería 35, este sería 36, este sería 30 y 38. De pronto nos falta tomar la 37. Supongamos que puede ser ese el error. Entonces pongámosle la dirección a este. Miren, a este de aquí, a este equipo, pongámosle la dirección 37. Aunque yo la falla no la veo por ahí. En este caso, pongámosle la 37. Que la falla no es esa. Estoy casi seguro que la falla no es esa. Aquí lo que pasa es que, lo voy a decir aquí, la falla, que me configure. El equipo Fast Ethernet, dejémoslo en 33 porque si la falla creo que no es esa. El puerto aquí está encendido, ¿cierto? Miren que el estatus del puerto es encendido. Aquí pues el ancho de banda es automático, listo, todo esto es automático. Me puedo ir a verificar aquí los puertos. En los puertos puedo venir a configurar cada uno de estos. Seguramente alguno de ellos está apagado. Quisiera ver dónde está este equipo. Vamos a conectarlo por aquí en el Fast Ethernet 1. También me aparece abajo. Entonces va a ser ese el equipo que está apagado. Puede ser alguna situación de esas. Vamos a revisar pues entonces el estado físico del equipo. Miren que el equipo aquí aparece encendido. ¿Cierto? Que está con la tarjeta de red. El apague y lo vuelve a encender. Voy a cambiar el cable de aquí. Creo que está conectado en donde no debe ser. Sabe que yo le bregué mucho esos equipos al final no me querían subir y a lo último los tuve que cambiar. Yo ¿Los probé un equipo, cambiaste? sí probé y los conectaba con el mismo cable al mismo puerto y sí me subían, con el mismo direccionamiento y sí me daba. El problema era el equipo, profe. Sí, señor. Sí, y el problema es en el equipo, pero sí que no recuerdas por qué es el problema. Yo no me acuerdo si es por una tarjeta de red de estas. El gateway está bien configurado. Ya la apagué y la volví a encender.
Tal vez es por aquí. A ver. 0,1, 240, no está bien todo esto. Static Z no es 0. Sí, porque usted tiene razón, Pablo. Ahí uno puede volverle a colocar, por ejemplo, de forma automática, cable y él sigue sin caerse y el problema sí puede ser el equipo. Entonces, si ustedes tienen ese problema con el equipo, es mejor que se haga eso. Es mejor Sí, que lo profe, así cambien. hice yo con Pablo y nos tocó cambiar fue el equipo, no sé, intentamos de todo y no nos daba. No está bien. Entonces, sí, cambiemos. Hagamos eso. Cambiamos si ven que de pronto les está fallando eso, hay que cambiar el equipo, pero entonces hay que darle el direccionamiento adecuado. ¿Vale? Entonces, en la conexión, lo conectamos de aquí a aquí, viene que ya nos empieza a dar, ¿cierto? Y entonces en este equipo, sí, el direccionamiento sería, recuerden cómo estaban en los demás, sería 192, 168, 0, 33 en este caso, la máscara de su red sería 255, 55, 240, y pues bueno, la puerta enlace predeterminada porque pues se había visto otras cosas ahí que pues quería que las trabajemos, pero bueno, eso se haría después, 168.0.1. Entonces ahí, este equipo ya debería tener comunicación con los demás, ¿cierto? Si aquí yo le digo, es que puedo limpiar eso, ahí para limpiar todo esto. Listo, entonces, ahí miren que si yo le doy ya paquete de aquí a aquí, él ya me dice successful, él ya me comunica entre este equipo y los demás. Esa es la idea, y está bien. Si ustedes pues ven que el equipo está fallando y que de pronto le han intentado cosas y no les funcionan, entonces se pueden cambiar. Y hay que dejarles el direccionamiento para que funcionen solamente el mismo grupo de equipos. ¿Claro todo? ¿Hay alguna otra duda, alguna pregunta al respecto? Profe, es que yo vi que usted en el ejercicio de la clase anterior utilizaba la misma máscara para todas las áreas de trabajo. Y acá, ¿Es correcto? sí, Mira, si nosotros vemos la configuración, mira, una máscara. 255, 55, 240. Todos los equipos de esta red, a excepción de los servidores, tienen la máscara de su red 240, todos. Y si hay alguno que no la tiene, de pronto ese es el error que se está cometiendo ahí. Todos deben tener en este caso la máscara 240, porque eso es lo que va a garantizar que solamente haya comunicación entre los equipos de cada una de las dependencias. en las 5 áreas de trabajo debe tener la misma máscara. Sí, claro. Mira, Sí, nos vamos por acá, cualquiera de ellos, por ejemplo, en Fast Ethernet, mira. Ah, bueno, aquí está, por ejemplo, 224, esto está mal. Hay que trabajarlo aquí, esto hay que cambiarlo. En este caso que aparece 224, me va a permitir, ¿qué es lo que pasa con este 224? Él me permite que tengamos comunicación entre ellos, pero el 224, recuerden que me permite comunicar mayor cantidad de equipos en una red menor. Por lo tanto, puede ser accesible desde equipos de otras dependencias que tengan direccionamiento cercano. Si ustedes hacen la prueba, pues de dirección, con la dirección de un equipo de estos y una dirección cercana, van a darse cuenta que van a poder enviar la información y van a poder tener conexión entre ellos. Entonces ahí, esta máscara de su red de estos equipos, que aparecen con 224, hay que cambiarla a 240. Es que el error puede ser ese, puede ser de dirección o puede ser de máscara de subred. Hay que dejarla en todos en 240 para que funcione adecuadamente. Miren que está 224, hay que dejarlo esto en 240. Y verificar el grupo de direcciones que coincidan, que estén bien. ¿Listo? listo, profe, gracias. Profe, pero entonces ahí no hay que cambiarle también la IP, porque las otras están en 192, 168, 0. No. Ah, sí, señor, claro. Hay que cambiar también la IP. Correcto, muy bien. Sí, no me había percatado eso, no lo había visto. Sí, claro.
Habría que cambiar también la IP, habría que ver en qué grupo de direcciones están y no dejarlo en 10, sino dejarlo en 0. Muy bien. Esto habría que dejarlo en 0. 0.98 en este caso. Este equipo sería el 0.99, correcto. Habría que dejarlo en 0, porque deben estar en la misma red. Tiene razón, correcto. Esa sería la configuración adecuada de los equipos. Recuerden que nos debemos concentrar en estos 5 equipos, son 5, 10, 15, 20, 25 equipos. No se vayan a ponerse a pensar en estos de acá arriba, solamente en estos 25 equipos que tengan todos 25 un direccionamiento adecuado. De eso se trataba el ejercicio. Santiago. Profe, en la derecha, en los dos switches de la derecha, porque se queda un puntico en naranja y el otro sí sube. Porque recuerde que les había dicho, mire que aquí estos 6 switches hacen un circuito cerrado. Sí. Entonces él aquí lo que hace es hacerme un cierre virtual del puerto. Si me deja un puerto abierto, la señal empezaría a dar círculos aquí y me empieza a generar ruido en la red. Eso lo hacen todos los switches. Los switches miran que cuando reciben, mandan una señal solo entre switches. Recuerden que el direccionamiento entre switches es diferente al direccionamiento de los equipos. Cuando ven que reciben una señal que le llega desde los switches, entonces él automáticamente bloquea uno de los puertos. En este caso, el que está bloqueando es este puerto. Para que mira que la señal de todas maneras la puede enviar por aquí y llega hasta aquí, llega por aquí, pero frena aquí, no pasa. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Mira que si yo quito uno de ellos, y eso pues esta simulación es demasiado cercana a la realidad. Mire que si yo quito, por ejemplo, este de aquí, ese botón que está en naranja, pues él se tardará un poquito, pero se tiene que convertir en verde. Ahí se toma como el nuevo direccionamiento. Y en un momento, este naranja tiene que pasar a verde para que me permita pues ya tener direccionamiento entre todos los switches. Él no lo hace inmediato, él se tarda un poquito, pero debe cambiar a verde. Me va a acercar mal. Mire, ya cambió a verde. Él cambia a verde por lo mismo, porque es que él es de forma automática que hacen eso. Él, pues, los switches, para que no haya redundancia en la información cuando hay circuitos así, porque pues pueden darse muchos casos en los que se terminan cerrando los circuitos. Entonces, cuando ustedes ven que pasa eso, por ejemplo, que uno de los botones está naranja, es porque automáticamente se está ahí cerrando la comunicación. Miren que yo los vuelvo a conectar. Aquí se me estaría cerrando la conexión entre estos switches y mire que él inmediatamente me lo bloquea. Me bloquea uno de ellos. Siempre me bloquea un puerto. ¿Listo? Listo, profe. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Es claro ya la forma como se debe realizar la solución del ejercicio? Profe, sí, pero sabes que Profe, o sea, yo le quiero preguntar a este Juan Pablo qué fue lo que dijo ahí para direccionar el switch con qué. ¿De qué estamos hablando? Perdón. Es que Juan Pablo escribió ahí en el chat algo, pero no sé a qué se refiere. No, profe, sino que Alexis preguntó que si lo dejábamos en automático, ¿qué ocurriría? Entonces, pues yo escribí que ahí sería necesario que en el switch se configure el pool de HCP que se le va a pasar a los computadores, porque si lo pones como automático, entonces los computadores se van a empezar a tomar una IP 169 y esa IP significa un error. Ah, sí, señor. Gracias por la información. Tiene toda la razón. Excelente. Sí, en este caso sí no se las puede dejar como de HCP. Hay que configurarlas con la dirección estática. Gracias Juan Pablo. Muy bien, no había visto el chat, estaba viendo la pantalla. ¿Listo, muchachos? Entonces es claro. Voy a habilitarles la plataforma para que ustedes puedan, entonces, Juan Esteban. profe, si yo quisiera
es que me genera la duda porque yo le estuve ahí buscando y veo que tiene como una dirección de subida y otra de bajada. ¿Y eso cómo se maneja? ¿De cuál estamos hablando? Es que se cortó la comunicación y no te alcanza a escuchar bien. Del servidor que dice servidor PT3. El servidor 3, cuando yo miro, por ejemplo, el 2, veo que él tiene una de subida, una IP que dice IP de subida y IP de bajada. Y me generó como la duda ahí porque se generan como dos. Ah, sí. Lo que pasa es que hay una IP para el trabajo interno entre los servidores y la otra IP es para el trabajo con los demás equipos. Porque es que estos servidores están sirviendo como servidores de correo electrónico y el del centro está sirviendo como servidor DNS, creo, si no estoy mal, no recuerdo bien. Ah, no, este está como, entonces como de correo no puede estar, porque los de correo son los otros dos. Ese estaba como o FTP, creo que estaba. No, que como ese no tenía. Sí, ese no estaba conectado, simplemente pues estaba ahí como está, a modo de... Creo que era así, creo que estaba como FTP de HCP, no. No pudo estar como de HCP, este creo que estaba como DNS. Ah, sí, estaba como DNS. Y él lo que hacía era que él me redireccionaba la señal 992.168.1.0.1 a callcenter.zona1.com.co y a esta zona. Entonces lo que pasa es que en los servidores ellos cada uno tiene dos tarjetas de red. Y en esas dos tarjetas de red me permitía, por ejemplo, establecer comunicación entre ellos. Pero esa configuración pues no la quise dejar ahí porque básicamente lo que habíamos visto era el direccionamiento básico entre los equipos. ¿Listo? Él es como si tuviera, pues había creado básicamente una red de anillo entre los servidores. O se había conectado un switch aparte para conectar los tres servidores solamente. Con esas otras tarjetas de red. De manera que ellos tenían una red para ellos solamente y la otra red se repartía entre los demás equipos. Es por eso que tienen las dos tarjetas de red. Pero pues como les decía, esa configuración básicamente no hay que tocarla. Tenemos que revisar estos 25 equipos. ¿Listo, Juan Esteban? Listo, profe, gracias. Pero ahí, pues como yéndome un poquito más allá, si yo quisiera conectar ese PC Supervisor 1, ahí cuál sería el error, porque también le busqué. Sé que no es parte del ejercicio, pero sí me generó mucha curiosidad saber por qué no funcionaba si estaba. Este está funcionando, mira, ahí aparecen verdes. No, el que dice, el de al ladito, que dice correo supervisor. Ah, correo supervisor 1, también por lo mismo. Ese pudo haber sido porque lo que pasa es que este ejercicio, aparte de revisar solamente direccionamiento IP, tiene también otras fallas en algunos equipos, que son pues fallas producidas a propósito. Por ejemplo, que la tarjeta de red no esté funcionando, que la tarjeta de red que está puesta es incorrecta, que tenga el switch, digamos, un puerto malo, un puerto apagado, un puerto abajo. Entonces uno tiene que entrar a revisar muchas otras cosas físicas. Pero ese no es el caso en el que estamos trabajando. ¿Listo? Es porque tiene una falla física. Ahí lo que pues uno podría hacer es cambiar el equipo como lo que se había hecho en los otros. Tiene unas fallas físicas. En este momento pues tengo que sentarme con más detalle a recordar cuál es la falla que tiene, que no la tengo pues bien presente. Ese ejercicio pues no lo trabajaba hace ratico. Necesitaría ver con mayor detenimiento cuál es el error que tiene él para poderlo revisar y poderlo corregir. No sé si serán los switches. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Con gusto. ¿Listo, muchachos? Entonces, por favor, entremos a hacer la revisión del ejercicio. Y lo que les decía, ¿no? Pues entonces podemos seguir haciendo la revisión del ejercicio. Y, bueno, pues dejémosla hasta el 20 que soy. Pero entonces sí se los dejo abierto hasta las 10 de la noche, no más. La clase pasada se los dejé abierto hasta las 10:30 de la noche. La clase después se nos acabaría a las 10. Se los dejo abierto hasta las 10.
Y si no lo han entregado hasta las 10, pues se calificaría ya sobre 4 en adelante. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, muchachos, con mucho gusto. Profe, entonces los que ya acabamos nos podemos retirar. Sí, señor. Importante que se pongan a trabajar entonces en su proyecto de aula. O pues sí, ya han adelantado todo, pueden retirarse. Entonces, sí, básicamente pues los dejo trabajar entonces, muchachos. Les agradezco su asistencia, les agradezco pues su puntualidad, les agradezco haber asistido a la sesión de la clase de hoy. Y entonces nos veremos el viernes. Igualmente, recuerden que el viernes vamos a utilizarlo para pues, poder hacer asesorías y revisar aspectos finales de su proyecto de aula, porque pues deben entregarlo para el 23. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Es que en el proyecto yo tengo una duda que dice, o sea, en el proyecto al último dice resultados. Yo ahí qué tengo que poner porque, o sea, yo debía, o sea, para tener yo los resultados debía haber hecho pues el proyecto en sí. Sebastián, lo que espera obtener del proyecto, pues, como usted qué logrará con eso. Ah, listo, listo. Los resultados esperados. Gracias, Santiago. Sí, así es. Es correcto. Sí, recuerden la ficha. Al final. Señor. Una duda con el tema del proyecto también. Ajá, cuénteme, por favor. ¿Todo lo que dice en la plataforma debe de ir incluido en el video o es el video y aparte informar, pues como hacer un informe de lo que están solicitando? Los resultados, la pregunta, todo eso. ¿O todo eso va dentro del video? También pues lo explica usted, pero debe incluir los dos elementos. El afiche, que es pues donde van los resultados, la pregunta, todos estos aspectos, y el video tipo pitch. Ok, listo. Gracias, profe. ¿Listo? Con mucho gusto, Cristian. Profe, ¿cómo es un video tipo pitch? En un video tipo pitch, a ver, les voy a compartir un video que tengo por aquí. Que es un video en el que usted, por ejemplo, se encuentra un gerente de una empresa en un ascensor. Y usted lo coge y sabe que no lo puede volver a encontrar en otro momento, entonces supongamos que el ascensor se demora unos 3 minutos y básicamente en esos 3 minutos usted le suelta la idea con lujo de detalles, de forma demasiado resumida, pero muy clara. Eso es un video tipo pitch. Les voy a poner un ejemplo de todas maneras, se los voy a colocar ahí en mil aulas. Ah, listo, profe, pero y una pregunta, yo no lo podría hacer en una presentación y en la presentación poner como toda la información y dar como una exposición o qué. Pues lo de la presentación, yo creo que les están solicitando es el video. No recuerdo si les solicitan presentación. Es video. El requerimiento es un video de 3 minutos explicando una propuesta del problema que usted planteó. Eso sí, es un video, no le estaban solicitando presentación. Ah, no, sí, pero una clase en YouTube que explica cómo hacer un video tipo pitch. Es muy cortico. No lo encuentro ese videito. No, profe, eso es claro, sino que lo que yo estaba pensando era hacer una presentación, pues como explicando ahí, hablando, o sea, encima del video y ya, pero si no se puede, normal. Bien, se los voy a colocar el video, ya lo encontré por aquí. Se los voy a colocar en aspectos generales del curso, ¿vale? Y creo que tenemos una sección en el curso y una sección dedicada al proyecto, ¿cierto? En aspectos generales, si mal no recuerdo, sí tenemos un aspecto dirigido a solo proyecto de aula. Entonces ahí se los voy a colocar. Ahí les dicen básicamente qué es lo que contiene, cómo se construye, qué lleva un video de tipo pitch.
Regálame un momentico que les estoy construyendo el espacio. Listo, lo pueden revisar. Les aparece ya en proyecto de aula. Recuerden aspectos generales. En proyecto de aula, ahí donde abajo donde está el sitio de entrega de documentos de proyecto de aula, les aparece el video que dice elevador pitch. Y ahí pues se les explica básicamente de qué se trata. Cómo es que ustedes construyen un video tipo pitch. ¿Listo? Listo, profe. Ah, muy bien, Santiago. Usted lo compartió pues también por allá por el... No sé si será el mismo. Por el chat lo compartió. Bien, muchachos, entonces, bueno, los dejo trabajar. Me quedaré por aquí por si acaso. Si hay alguna duda, ¿vale? Hasta luego, Santiago, que le vaya muy bien.